Lectura diaria. La Iglesia. Como seguidor de Jesús, soy miembro de su cuerpo, la Iglesia. En él, aunque somos muchos miembros, formamos un solo cuerpo con Cristo como la cabeza. Como sus seguidores, todos tenemos algo en común: fe en Jesús. Esta verdad esencial nos une en una sola fe, con un solo Señor y un solo bautismo, con un solo Dios y Padre. Aislado, soy una imagen incompleta de Jesús para el mundo. Sin embargo, juntos, los que formamos la Iglesia, presentamos una imagen completa del amor de Dios. La Iglesia es una familia, la familia de Dios, y como uno de sus hijos, soy un miembro individual y necesario. No obstante, todos nos pertenecemos unos a otros. Como miembro de su familia, perseguiré el objetivo común de una profunda unidad en Cristo, pues juntos somos hechos completos en Él. Como miembro de su familia, tengo una función única y significativa que es vital. Es más, si elijo no hacer mi parte, la familia sufre. Como seguidor de Jesús, soy miembro de su cuerpo, la Iglesia. Debido a mi amor por Jesús y por el resto de su cuerpo, participaré en las responsabilidades de la Iglesia. Apoyaré su misión, oraré por su crecimiento mientras compartimos su amor con el mundo e invitaré a los que no son parte de la Iglesia a formar parte de ella. Cuidaré mis palabras, reconociendo que cuando hablo de la Iglesia, para bien o para mal, hablo del cuerpo de Cristo. Debido al amor de Jesús por la Iglesia, siendo que se entregó a sí mismo por ella, y porque la Iglesia es la novia de Cristo, seré fiel y comprometido con la Iglesia. Por medio de este fiel compromiso con la Iglesia, del cual soy parte, Él forja mi carácter y produce crecimiento personal y espiritual por medio de la rendición de cuentas. Como seguidor de Jesús, soy miembro de su cuerpo, la Iglesia. Me dedicaré a reunirme fielmente en comunión con el resto del cuerpo de Cristo y a persistir en desarrollar relaciones crecientes y saludables con otros en la Iglesia. Es esencial para mí unirme a otros que comparten la misma fe. Esta comunión es más que simplemente juntarnos. Es una comunidad auténtica donde ocurren cambios en las vidas. Incluye orar juntos, adorar juntos, compartir comidas juntos, compartir bienes para cubrir las necesidades de otros y oír y escuchar la palabra de Dios, la Biblia. Como seguidor de Jesús, soy miembro de su cuerpo, la Iglesia. Día 2. Un cuerpo. Lectura bíblica, Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27. Efesios capítulo 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27, leeré solamente algunos versículos, pero usted puede leer completamente estos versículos que hemos mencionado. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro.
porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Cuando oyes la palabra iglesia, probablemente pienses en el edificio en el que adoras a Dios. Piensas en su construcción, su púlpito, sus bancas y su plataforma para el coro. Pero este es solamente un edificio, no es la iglesia de la cual habla Dios en su palabra, es el templo. La palabra iglesia, como se usa en el Nuevo Testamento, quiere decir una asamblea de llamados. Se refiere a gente, no a un edificio. Habla de creyentes a los que Dios ha redimido. Dios no solo ha llamado del género pecaminoso de Adán a un pueblo para su nombre, sino que lo ha unido en un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. La iglesia es más que solamente un gran número de personas redimidas. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios no solo ha llamado a un pueblo para su nombre, sino que lo ha unido en un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo, aquellos que han sido redimidos y salvos por la fe. Hablando de creyentes, la Biblia dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 30 y 32. Un cuerpo tiene que tener cabeza, y Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Esto es en base a Efesios, la lectura que acabamos de leer en su capítulo 1, versículo 22 y 23. El propósito de Dios de llamar a un pueblo y unirlo en un cuerpo espiritual no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento, pero en los evangelios encontramos que el Señor Jesucristo oró por su iglesia antes que ésta existiera. En su oración relatada en Juan capítulo 17, el Señor Jesús oró no solamente por los discípulos que estaban con él en aquel tiempo, sino también por todos los que habrían de creer en él en el futuro. En Juan capítulo 17, versículo 20, Jesús dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Qué oró Jesús con respecto a sus creyentes? Oró que fueran uno en él. Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. La respuesta de Dios a esta oración del Señor Jesús es la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los creyentes son hechos uno en la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. La frase "el cuerpo de Cristo" es una metáfora frecuente del Nuevo Testamento respecto a la iglesia. Todos aquellos que son verdaderamente salvos. Cuando Cristo vino a nuestro mundo, tomó un cuerpo físico preparado para él. A través de su cuerpo físico, Jesús demostró el amor de Dios clara, tangible y valientemente, especialmente a través de su muerte sacrificial en la cruz. Después de su ascensión corporal, Cristo continúa su obra en el mundo a través de quienes Él ha redimido. La iglesia ahora demuestra el amor de Dios clara, tangible y valientemente. De esta manera, la iglesia funciona como el cuerpo de Cristo, guiado por el Espíritu Santo. La iglesia puede ser llamada el cuerpo de Cristo por los siguientes hechos. 1. Los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo en la salvación. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. 2.
Los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo, el cual es la cabeza de todos. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Los miembros del cuerpo de Cristo son la representación física de Cristo en este mundo. La Iglesia es el organismo por el cual Cristo manifiesta su vida al mundo de hoy. 4. El Espíritu Santo de Cristo habita en los miembros del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Los miembros del cuerpo de Cristo poseen una diversidad de dones apropiados para determinadas funciones. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 31. Y el versículo 12 de este capítulo nos dice que el cuerpo es una unidad, aunque está compuesto de muchos miembros, y aunque son muchos, son un solo cuerpo, así como Cristo lo es. 6. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo en común con todos los demás cristianos, independientemente de su origen, raza o ministerio. 7. Los miembros del cuerpo de Cristo están seguros en su salvación. Juan capítulo 10, versículo 28 al 30. Los miembros del cuerpo de Cristo participan de la muerte y la resurrección de Cristo. Es el número 8. Y cita bíblica Colosenses capítulo 2, versículo 12. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten la herencia de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y 10. Los miembros del cuerpo de Cristo reciben el don de la justicia de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17. Versículo para memorizar. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.